Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Hoy estamos aquí reunidos para abordar el manejo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, con fibrosis pulmonar progresiva o fenotipo fibrosante progresiva. Abordaremos tanto sus implicaciones como el enfoque actual desde el que se manejan. Cabe recordar que las EPID son unas enfermedades respiratorias raras. Dentro de esta enfermedad hay un subgrupo de pacientes con EPID que a lo largo de su evolución, o sea, progresivamente, pueden empeorar y presentar fibrosis pulmonar progresiva o fenotipo fibrosante progresiva. Esta EPID fibrosante progresiva se caracteriza por ser una enfermedad intersticial pulmonar que presenta un empeoramiento de síntomas que van desde la pérdida de función pulmonar, el empeoramiento de la fibrosis desde el punto de vista radiólogo, la pérdida de la calidad de vida o una mortalidad temprana, al igual que ocurre con la fibrosis intersticial pulmonar, que es el prototipo de la EPID fibrosante progresiva. El diagnóstico de la EPID ha sido todo un reto para la neumología en los últimos años. Esto ha provocado que se generen unidades especializadas y multidisciplinares. Todas estas cuestiones las abordaremos de la mano de Claudia Valenzuela, neumóloga especialista del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa, en Madrid, con José Antonio Rodríguez Portal, responsable de la Unidad de Enfermedades Intersticiales Raras y Ocupacionales en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, y con María Molina Molina, jefa del Grupo de Investigación del Servicio de Neumología del Hospital Bellvitge. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión será 100% virtual y nos hemos reunido aquí para hablar del manejo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, y con fibrosis pulmonar progresiva o fenotipo fibrosante progresivo, para tratar tanto sus implicaciones como el enfoque actual que se está llevando a cabo. Con nosotros tenemos a Claudia Valenzuela. Hola, Claudia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a José Antonio Rodríguez Portal. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y a María Molina Molina. Buenas tardes, María. Bueno, en primer lugar vamos a realizar unas ponencias para abordar un poco y darle contexto a la EPID y luego más adelante vamos a llevar a cabo un debate. La primera ponencia la va a llevar a cabo Claudia Valenzuela y nos vamos a centrar un poco en el concepto y definición de la EPID fibrosante progresiva. Adelante, Claudia. Pues muchas gracias. Creo que este es un debate muy importante y de mucha actualidad. Vamos a hablar del concepto y la definición de EPID fibrosante progresiva. ¿Y por qué hablamos de EPID fibrosante progresiva? Porque, como veis aquí, seguramente mis compañeros también los nombrarán, dentro de la neumología las enfermedades intersticiales son muy importantes y tenemos enfermedades de causa conocida y de causa desconocida. Tenemos diferentes grupos dentro de estas enfermedades que son muy heterogéneas, pero que al mismo tiempo comparten características comunes. Y dentro de estas enfermedades, la fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad que más nos preocupa, como veis aquí, porque es una enfermedad que es progresiva del diagnóstico, progresiva hacia pérdida de función pulmonar, hacia insuficiencia respiratoria y un compromiso respiratorio tan importante que puede llevar al fallecimiento de los pacientes, ¿no? Por su pronóstico, porque esta enfermedad, donde se produce una cicatrización anómala del pulmón, lleva en 3 a 5 años de media sin tratamiento a una mortalidad muy precoz de los pacientes que lo padecen. Y este es el prototipo de lo que llamamos enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva, porque es la enfermedad fibrosante por excelencia. Pero como habéis visto en la diapositiva anterior, tenemos muchísimas enfermedades intersticiales, algunas con causa, otras sin ellas, que se pueden comportar de manera similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Evidentemente no todas, pero un subgrupo de estas diferentes entidades, en algún momento de la evolución de su enfermedad, pueden presentar un curso similar a la fibrosis pulmonar idiopática, como es empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente, empeoramiento y pérdida de función pulmonar, que lleva a un empeoramiento de la calidad de vida y a esa mortalidad temprana tan temida, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Pues bueno, porque hay mecanismos patogénicos que pueden compartir independientemente de que
el origen inicial del proceso se ha desencadenado por diferentes mecanismos o por diferentes causas, pero al final, aunque tengamos un inicio por un mecanismo autoinmune o un inicio por un mecanismo de hipersensibilidad o diferentes factores predisponentes, al final, en la fase más final de cada enfermedad, cuando se produce la fibrosis pulmonar progresiva, se van produciendo unos mecanismos similares independientemente de la entidad. Y es por eso que es tan importante el diagnóstico y el seguimiento de estas enfermedades, un diagnóstico certero y un seguimiento que nos va a permitir decir si estamos ante una enfermedad que tiene un curso que se puede estabilizar con tratamiento o no, y hay otras enfermedades que a pesar de tener un tratamiento no se estabilizan y presentan progresión, como hemos dicho recién, con pérdida de función pulmonar, con aparición de más fibrosis en las pruebas de imagen, como el TAC de tórax, y con empeoramiento de síntomas y calidad de vida de nuestros pacientes. Es por eso que todos estos parámetros se han estudiado en diferentes trabajos, en diferentes estudios, que es lo que tenemos que utilizar en nuestra práctica clínica habitual para medir esa progresión. Ya lo hemos dicho, ¿no? La función pulmonar, la capacidad de ejercicio, la necesidad, por ejemplo, de oxígeno en estos pacientes y, desde luego, todo lo que tiene que ver con la imagen y la sintomatología. Ahí ya hablará la doctora Molina y el doctor Rodríguez Portal, pero este tipo de pacientes con enfermedad fibrosante progresiva, otra que la FPI, es decir, diferentes enfermedades que en un momento X de la evolución presentaron ese fenotipo fibrosante progresivo, es fibrosis pulmonar progresiva, porque hay muchos nombres, también hablaremos luego de los nombres, se estudiaron en diferentes ensayos clínicos que la doctora Molina dará más detalles y donde tenemos pues resultados prometedores que han demostrado eficacia con un fármaco en concreto en estas enfermedades. Y sin más, Iván, yo creo que hemos introducido el concepto de EPID fibrosante progresiva y podemos dar paso al doctor José Antonio Rodríguez Portal. Buenas tardes. Ya la doctora Valenzuela nos ha dado una visión de a qué llamamos fibrosante progresiva, y el problema es que realmente no tenemos claro cuál es la magnitud del problema. Cuando hablamos de enfermedades intersticiales, como ven, son muchísimas, no es una sola entidad. Hay muchas enfermedades que las englobamos dentro de las enfermedades intersticiales pulmonares difusas. Es cierto que algunas de ellas tienen un comportamiento, digamos, más inflamatorio y con mayor respuesta a tratamiento, y otras son más fibrosantes. Ya ha presentado la doctora Valenzuela esta diapositiva, en la cual vemos que la enfermedad por definición que es progresiva y con muy mal pronóstico es la fibrosis pulmonar idiopática, pero es cierto que hay otras entidades que tienen un comportamiento similar en un porcentaje variable. La cuestión es que nos faltan muchos datos de la epidemiología, realmente saber cuántos pacientes, cuál es el volumen, cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia de este tipo de entidades. Por ejemplo, sabemos que un porcentaje de enfermedades autoinmunes van a tener un comportamiento fibrosante progresivo, pero a su vez dentro de las autoinmunes vamos a tener un grupo variado de enfermedades. Si nos ponemos a analizar datos de prevalencia, sabemos que, por ejemplo, una artritis reumatoide tiene una prevalencia de un 1 a 2% de la población. Evidentemente, eso es un número de pacientes muy elevado. Obviamente, no todas las artritis reumatoide van a tener afectación pulmonar, y sobre todo no todas las que tienen afectación pulmonar van a ser fibrosantes progresivas, pero da una idea de cómo una sola entidad sí tenemos datos, pero desconocemos cuál es la prevalencia de una esclerosis sistémica, de una enfermedad del tejido conectivo, etcétera, etcétera. O sea que realmente el problema con el que nos enfrentamos desde el punto de vista de la epidemiología es saber cuál es el volumen de pacientes que estamos hablando. Si existe alguna información que nos puede decir dentro de cada una de esas entidades hasta ahora qué porcentaje de pacientes van a tener este comportamiento fibrosante progresivo. Y podemos ver cómo hay entidades como, por ejemplo, la artritis reumatoide, sobre todo en pacientes varones, fumadores, que con un patrón de NIO en el TAC, que va a ser un 26%. Sin embargo, por ejemplo, en las líneas idiopáticas puede ser hasta un 32%. Evidentemente son cifras estimadas, son orientativas, son datos no claramente establecidos a nivel
en España o es un estudio europeo, pero bueno, podemos decir que entre un 25 y un 30% de muchas entidades fibrosantes van a tener este comportamiento. Claro, eso es un volumen de pacientes probablemente muy elevado. Lo que pasa que, repito, que no lo conocemos. Otro punto que es importante es que a la hora de enfrentarnos con estos pacientes, el diagnóstico debe ser un diagnóstico que es cierto que el neumólogo probablemente sea el mayor experto en afectación intersticial, pero como hemos visto hay algunas enfermedades que están asociadas a otro tipo de entidades, las enfermedades autoinmunes sistémicas. Aquí vengo a mostrar cómo hay un porcentaje, aunque mayoritariamente son neumólogos, pero también en el diagnóstico van a participar reumatólogos e internistas. Además necesitamos de los radiólogos, algunas veces necesitamos del patólogo, el inmunólogo. O sea, son una serie de enfermedades en las cuales el diagnóstico es complejo, es dinámico, hay que ir sumando información a lo largo del tiempo de historia clínica, etcétera, y participan varias especialidades. Yo hago mucho hincapié en que realmente el mayor experto en afectación pulmonar e intersticial es el neumólogo, es el que debe dirigir un poco este diagnóstico, pero no hay que olvidar que muchas veces necesitamos de la colaboración de otras especialidades. Por eso la importancia de un diagnóstico multidisciplinar. Esto es lo que les quería decir y sobre todo plantear la duda, la incógnita de que estas enfermedades existen, este comportamiento existe, es un comportamiento que en muchos casos no tenemos tratamiento alternativo, en otros casos podemos tener algún tipo de tratamiento, pero hay algunas de ellas en las que no. Y la cuestión fundamental es saber exactamente cuál es la magnitud del problema, cuál es el volumen de pacientes a los que nos vamos a enfrentar. Y esto es todo por mí. Muy bien. A continuación, a partir de lo que os han presentado mis compañeros, desde el punto de vista de tratamiento, yo creo que es muy importante algo que es bastante complejo, como os han enseñado ellos dos en la diapositiva de las diferentes intersticiales. Lo que intentamos es simplificar o hacer más fácil el entender cómo vamos a tratar estas patologías. Como veis, esta gráfica ejemplifica un poquito o simplifica lo que serían las entidades que serían consideradas más inflamatorias y aquellas que serían consideradas más fibróticas. En un extremo, a la izquierda, tenéis enfermedades como la sarcoidosis o la neumonía organizativa, que son puramente inflamatorias y tienen un abordaje antiinflamatorio. Y por contra, a la derecha, tenéis todas aquellas, por excelencia fibrosante progresiva siempre, es la fibrosis pulmonar idiopática. Pero también tenéis otras fibrosantes como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y entre medio veis que hay diferentes entidades intersticiales que tienen tanto un componente inflamatorio como un componente fibrótico que al principio puede tener una imagen pero que con el tiempo puede variar y hacer fibrosis como os ha dicho el doctor Rodríguez Portal. Por lo tanto, a día de hoy, a los intersticiólogos nos toca hacer un buen diagnóstico inicial para poder optimizar el tratamiento desde el principio en estos pacientes, es decir, abordar un paciente con antifibróticos si tiene una patología fibrosante y abordar un paciente con antiinflamatorios de entrada si la tiene más inflamatoria y entre medio presentarlo en comité para ver qué podemos ofrecerle al paciente y cómo podemos tratarlo mejor. Y además también nuestro papel importante radica, como les ha dicho el doctor Rodríguez Portal, en hacer un seguimiento de esos pacientes no FPI para identificar qué pacientes se comportan de forma progresiva, que serían estos que se engloban en el grupo de fenotipo progresivo o fibrosis pulmonar progresiva. Es decir, primero tenemos la entidad, el diagnóstico inicial, y luego el comportamiento de la enfermedad fibrosante de forma progresiva en el tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Nosotros sabemos desde hace muchos años que el tratamiento antifibrótico pretende inhibir la progresión funcional o el deterioro funcional de los pacientes con fibrosis pulmonar. Primero se identificó todo en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿vale? Y aquí desde hace 20 años se han estado haciendo ensayos clínicos y a día de hoy hay dos fármacos aprobados, nintedanib y pirfenidona, en mercado, que han demostrado no solo en la preclínica, sino también en la clínica, ser beneficiosos en la fibrosis pulmonar idiopática y también en los datos de vida real
nos demuestran también seguridad. Aquí hablamos de un nivel de evidencia 1 con un grado de recomendación A, con lo cual en intersticios siempre nos basamos al hacer la terapéutica en la evidencia científica publicada. Intentamos nunca hacer empirismo. Ambos tratamientos en la FPI reducen la progresión y también reducen la mortalidad al año. Fíjense que los objetivos principales para estos dos fármacos son dos puntos fundamentales que tenemos que intentar evitar o inhibir a la hora de enlentecer la enfermedad. Y para mí la mortalidad es muy importante. Reducir la mortalidad al año es algo que vamos, no se puede discutir. Y en cuanto a estudios de estimación de incremento de supervivencia, en los últimos años también se ha estimado que con estos fármacos se incrementa la supervivencia más de 2 años. ¿Qué pasa con aquellas patologías, con aquellas EPID fibróticas que progresan, como les han dicho a la doctora Valenzuela y al doctor Rodríguez Portal? Bien, sabemos que independientemente de la causa que active la fibrosis pulmonar, en el caso de la idiopática no hay una causa identificada, en el caso de las fibrosis pulmonares no FPI o no idiopáticas es por algún motivo específico, por ejemplo, hipersensibilidad o autoinmunidad. Pueden ser diferentes causas lo que provocan este daño pulmonar. A partir de este daño pulmonar hay una mala reparación de epitelio mesenquimal y independientemente de que quitemos esa causa o origen, en algunos pacientes esa fibrosis pulmonar una vez se establece progresa. Y esto, como les ha dicho el doctor Rodríguez Portal, pasa entre un 18 y un 32% de los casos, dependiendo de la EPID que hemos diagnosticado. En este sentido, hasta hace unos años no sabíamos qué hacer con estos pacientes y era curioso porque cuando diagnosticábamos una fibrosis pulmonar idiopática o de causa desconocida, podíamos aplicar un tratamiento antifibrótico y se nos abría una brecha sobre cómo tratar o qué darles a los pacientes que tenían una fibrosis pulmonar no idiopática y que, por contra, a pesar del tratamiento que le habíamos puesto, progresaban de esa fibrosis. Así que se empezaron a hacer diferentes ensayos clínicos, tanto con nintedanib como con pirfenidona, y finalmente nintedanib en dos ensayos clínicos mundiales, fases 3, además de un ensayo clínico fase 2, lo que demostró fue que frenaba también en estos casos la pérdida de la capacidad vital forzada. Decirles que se incluyeron más de 600 pacientes, que las entidades más frecuentes que fueron incluidas fue las enfermedades del tejido conectivo que presentaban fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar no clasificable y la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante. Y los resultados se analizaron en función del patrón radiológico que presentaba el paciente. Como ven aquí, tuviera el patrón que tuviera el paciente en la radiología, si había una fibrosis pulmonar progresiva, nintedanib al año, como ven aquí, inhibía significativamente la caída de la capacidad vital forzada, que es el objetivo principal que se asocia o que se correlaciona con la mortalidad. Así que con esa fase 3 y con toda la evidencia científica presentada en la FDA y la EMA, pues nintedanib obtuvo una aprobación de las dos agencias del medicamento, tanto la europea como la americana. Y en estos momentos, esto fue hace un año y algo, y en estos momentos estamos pendientes del precio de reembolso en España para que estos pacientes puedan tener a disposición este tratamiento que realmente ha demostrado en ensayos clínicos y por lo tanto científicamente un beneficio para ellos. En el futuro, pues va a pasar el objetivo no va a ser enlentecer, sino que va a ser parar la progresión de la enfermedad, hacer que el paciente no muera por esta enfermedad, y esto va a pasar como por ejemplo con el SIDA, que no fue un antirretroviral que paró o que disminuyó la mortalidad en el SIDA, sino que fue la combinación de varios antirretrovirales que dio la posibilidad de que uno cuando se infecta de HIV ya no tiene por qué desarrollar SIDA ni tampoco morirse. Pues lo mismo pasará con esta enfermedad. La combinación de diferentes antifibróticos en función de la vía patogénica más alterada en el paciente seguramente nos va a dar lo que sería el paro de la enfermedad, la estabilización de la enfermedad y que el paciente fallezca de otra cosa el día de mañana.
Aquí les he puesto diferentes vías que se están ensayando actualmente en ensayos clínicos y que vienen de estudios preclínicos que no vamos a meternos en cada uno de ellos, pero como ven, sobre todo tienen que ver con el envejecimiento del pulmón y la alteración reparativa de ese pulmón. Y con esto acabo. Yo creo que damos paso a las preguntas, que seguramente sean muchas. Y tanto. Pero hemos intentado resumir de forma muy sintetizada lo que hasta ahora se conoce de la fibrosis pulmonar, tanto de la forma idiopática como de las no idiopáticas progresivas, y cómo se abordan a nivel terapéutico. Muchas gracias por su presentación, doctora María. Ahora sí que vamos a comenzar con el debate y yo, si os parece, os lanzo la primera cuestión, cada uno que quiera primero en responder, que es que ¿cómo podemos evolucionar para mejorar la identificación de los pacientes? No sé si a lo mejor por alusiones, doctor José, ¿quiere empezar usted? Bueno, realmente esto lo más importante, y es una pregunta muy interesante, cuanto antes diagnostiquemos, el diagnóstico precoz implica poder poner un tratamiento lo más precoz posible y vamos a salvaguardar función pulmonar. No olvidemos que estos pacientes, su grave problema es que la función pulmonar la van perdiendo progresivamente y debemos evitar esta progresión. Yo creo que lo más importante es algo que estamos haciendo aquí y es que estas enfermedades se conozcan. La mayoría de las EPID se englobarían dentro de las enfermedades raras. Las enfermedades raras son a veces difíciles de diagnosticar porque no se piensa en ellas. Muchas veces no piensa en ellas el neumólogo, piensa antes en una EPOC, en un asma, incluso el médico de atención primaria también tiene ciertas dificultades para reconocerlas. Uno es capaz de reconocer una enfermedad, primero tiene que conocerla, tiene que saber que existe y a veces es simplemente con una pequeña historia clínica y una auscultación, por lo menos que dé la voz de alarma de que estas enfermedades están ahí. Quiero decir que, como he mencionado inicialmente, la abrumadora prevalencia de enfermedades como la EPOC, el asma, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, el tabaquismo, etcétera, etcétera, puede hacer que se soslaye un poquito la posibilidad de un diagnóstico de una fibrosis pulmonar, de una enfermedad intersticial. Siempre se va a pensar algo antes en lo más prevalente. Pero es bueno tenerlo en cuenta, acordarse de que esto existe, auscultar al paciente. Si tengo un ruido especial, si tengo un sonido como un velcro, como pisar nieve, si tengo una tos persistente que no acabo de aclarar por lo que es, sería bueno remitirla al neumólogo para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Yo quisiera, Iván, completar lo que ha dicho el doctor José Antonio Rodríguez Portal. Creo que es muy importante que tengamos presente, como él ha dicho, que estamos ante enfermedades raras que se tratan en unidades especializadas donde ya existe la experiencia en el diagnóstico y seguimiento de estas patologías. Es decir, recordad pues, que las enfermedades raras es una definición numérica, ¿no? Menos de un caso en 2.000 personas. Y cuando hablamos de enfermedades intersticiales, la prevalencia en general es entre 7 casos y 71 casos por 100.000 habitantes. Y desde luego cuando hay pocos estudios epidemiológicos y a veces son muy heterogéneos, pero cuando se ve en Europa, en general la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis son las más prevalentes. Con lo cual, ¿por qué es esto importante? Pues que hay que saber reconocerlas. También la doctora María Molina habló de un diagnóstico certero para un tratamiento adecuado y apropiado. Y ya no solo es el diagnóstico certero, precoz, que es súper importante, pero también el manejo adecuado. Y es por eso que en las unidades especializadas multidisciplinares que ya se han creado desde el año 2015 y están incluso acreditadas por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica a través de CEPAR, sí que la experiencia es creciente en el manejo de estas enfermedades. Por eso cuando el doctor José Antonio decía que el neumólogo experto en EPID es quien debe guiar tanto el diagnóstico como el manejo, yo creo que estamos de acuerdo porque estamos trabajando en el seno de estas unidades con colaboración con los reumatólogos, con los radiólogos, con los patólogos, pero desde luego para el seguimiento es fundamental toda la expertise que tiene un neumólogo con todos los parámetros que hay que vigilar en estas patologías. En ese sentido, Claudia, no sé si usted opina que en España están suficientemente desarrolladas estas unidades o necesitan un mayor respaldo por parte de la Administración. Están desarrolladas a nivel de sociedad científica, es decir, que
todo el trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años en neumología, en estas enfermedades. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica le ha dado un reconocimiento con una serie de criterios. Esos criterios están exportados de unos criterios que se han analizado a nivel europeo para definir unidades de referencia a nivel europeo. Y como bien sabe la doctora Molina y también el doctor José Antonio Rodríguez Portal, se está luchando para que la administración reconozca estas unidades de forma más oficial y concreta. No sé si María puedes comentar un poco más en esto. Sí, yo creo que un punto importante es la primera pregunta es fundamental. Se ha trabajado muchos años para que el paciente llegue menos tarde al diagnóstico. La media desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico de estos pacientes suele ser entre 1 y 2 años. Antes era incluso más. Obviamente ahora con el tema del COVID es algo que ha empeorado. Y desde el 2016 estamos trabajando duramente con la administración para intentar que las enfermedades intersticiales se acrediten los centros que llevan estas enfermedades para que realmente los pacientes tengan más y mejor acceso desde cualquier sitio del país a estas unidades. Es decir, los CESURES son unas unidades de enfermedad que acreditan a enfermedades minoritarias, aparte de procesos o de tratamientos específicos, por ejemplo, algunos quirúrgicos o el trasplante de diferentes órganos. Y esto da una seguridad a la población de que allí, aquellas unidades que están acreditadas, seguro que le van a llevar perfectamente de aquella enfermedad y tiene todo lo requerido en cuanto a multidisciplinaridad, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Esta acreditación la estamos pidiendo desde el 2016. En el 2019 nos dijeron que saldría. Hace muy poquito con la doctora Valenzuela y la Asociación de Pacientes AFESPI tuvimos una reunión donde el Ministerio se comprometió que en el 2022 retomarían este tema. Yo creo que es fundamental para que los pacientes puedan llegar donde necesitan en el menor tiempo posible. Y el otro punto es trabajar de nuevo con la primaria y con los servicios de radiodiagnóstico para agilizar la identificación y el envío rápido de estos pacientes para diagnóstico, para que lo que sería el camino del paciente al diagnóstico no sea tan retrasado. Y una vez que hemos mejorado o hemos dado un poco las claves para mejorar el diagnóstico, yo quería preguntaros, no sé si tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo una monitorización o una evaluación de la progresión de la enfermedad. Yo creo que ahora tenemos bastante información y tenemos bastantes datos que nos permiten establecer cuál es el pronóstico y la evolución de estos pacientes. Como ha comentado la doctora Molina, la FVC, la capacidad vital forzada, es el parámetro crudo que más nos informa sobre cómo está progresando la enfermedad. No es el único y probablemente todavía nos faltan profundizar en algún dato más de biomarcador, de algún tipo de dato que nos permita afinar un poquito más cómo puede ser el seguimiento de los pacientes y sobre todo cómo pueden responder a unos u otros tratamientos. Pero hoy realmente una vez que los identificamos, una vez que tenemos perfectamente identificado el paciente, podemos hacer un seguimiento y por ejemplo, las unidades que nos, digamos, monográficas, tenemos la suerte y la responsabilidad de que estos pacientes les podemos hacer un seguimiento muy estrecho. Todo lo estrecho que queramos y podemos ver si hay progresión o no hay progresión. Este es uno de los problemas que quizás no tienen, o sea, que tienen las unidades no tan especializadas. Primero, el paciente tiene más dificultad para acceder a ellas. Segundo, las unidades probablemente no tienen todos los medios a su alcance para hacer un buen diagnóstico multidisciplinar. Y luego, probablemente dentro de lo que es una consulta de neumología general, tampoco pueden hacer un seguimiento muy específico, muy estrecho. Por eso, de ahí la importancia que yo creo que no se acaba de entender por parte de la administración, es de estas enfermedades y estos pacientes deben ser seguidos en unidades muy específicas, que realmente ya están, o sea, no estamos diciendo que se creen unidades nuevas, es un poquito que se ponga un poquito orden y que se facilite el trabajo de las unidades que ya están haciendo este tipo de seguimiento. Tal y como decía el doctor Rodríguez Portal, esto ya se está haciendo de manera estructurada, con protocolos muy específicos y que se llevan a cabo en estas unidades, ¿no? Y en cuanto a los elementos para poder
ponerle la etiqueta al paciente. Acordaros que una enfermedad fibrosante progresiva o la fibrosis pulmonar progresiva no es una enfermedad como tal, sino un comportamiento de diferentes enfermedades. La primera, la fibrosis pulmonar idiopática, pero la segunda son las EPID que no son fibrosis pulmonar idiopática y que presentan este comportamiento, esta evolución en el curso de su enfermedad. Y todo eso es muy importante porque en las unidades, tal y como estamos trabajando actualmente, tenemos las herramientas de función pulmonar, de imagen, de cuestionarios para evaluar la calidad de vida de los pacientes, de evaluar los síntomas, todo muy protocolarizado para poder detectar lo más precozmente posible esa progresión y para detectarla bien, porque las pruebas no son tan simples como un valor, hay que saber interpretarlos. Y en eso los neumólogos, la prueba de función respiratoria es una de las herramientas fundamentales para evaluar todas las enfermedades respiratorias y en particular las enfermedades intersticiales, ¿no? Y hay que interpretarla en diferentes contextos, en diferentes patologías, incluso, por ejemplo, donde suele ser un poco más complicado son en las EPID asociadas a enfermedades autoinmunes, donde hay muchos factores que pueden modificar estos valores de estas pruebas funcionales. Y es por eso que es muy importante que sean interpretadas correctamente para no sobrediagnosticar ni tampoco infradiagnosticar. Yo creo que el diagnóstico certero para indicar un tratamiento adecuado a quien lo necesite, y desde luego ya lo han dicho tanto el doctor Rodríguez Portal como la doctora Malina, no se trata de indicar tratamientos de forma irracional, sino que se están evaluando los pacientes, se están diagnosticando, hay muchos informes para solicitar estos tratamientos y lo bueno es que puedan acceder nuestros pacientes ya que existen tratamientos que modifican el curso de la enfermedad y disminuyen la mortalidad. No sé si quiere añadir algo más usted, doctora Molina. Bueno, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos en España de que tenemos unidades de manejo de enfermedades minoritarias, incluyendo las respiratorias, especialmente las intersticiales, que ya llevamos más de 20 años llevando correctamente estas patologías y que lo único que se pide es que se organice a nivel nacional para que realmente todos los pacientes tengan acceso, que haya una equidad a estos para acceder a estos recursos. Durante muchísimos años está claro que los recursos que se han invertido para enfermedades minoritarias en nuestro país, a comparación con otros países europeos, son mucho menores, pero realmente se han hecho muchísimos logros y se ha avanzado muchísimo y la medicina está al nivel de otros países europeos. Y yo creo que eso es una cosa muy positiva. Lo único que se pide, igual que para otras enfermedades minoritarias, es que a nivel ministerial se pueda acreditar y se pueda organizar. Y en cuanto a la otra pata, ¿no?, que son los tratamientos y los fármacos, hablábamos de que en España está a punto de llegar. No sé si estiman para cuándo podría llegar este primer fármaco y si consideran que va a marcar un antes y un después. Bueno, pues pensábamos, es un fármaco que no es nuevo, ya tiene la indicación para la forma idiopática, para la fibrosis pulmonar idiopática desde hace muchos años. Y la indicación para la fibrosis pulmonar progresiva no idiopática, pues pensábamos que llegaría la aprobación el año pasado. Pero bueno, lo último que nos ha llegado es que de momento no está aprobado, bueno, no se puede acceder a él porque no tiene precio y reembolso y por lo tanto no se puede prescribir, pero la indicación por las agencias del medicamento, tanto europea como la americana, la tienen. En el fondo somos el último país europeo que falta que los pacientes tengan acceso a esta medicación, así que espero que no sea muy tarde, porque si no entraríamos otra vez en un tema de inequidad para acceder a los recursos sanitarios. Un punto muy importante, yo creo que en el informe que se envió, que está publicado, la razón realmente la razón que dan para que los pacientes a día de hoy no puedan tener ese acceso es que no está financiado, como decía la doctora María, no tiene precio ni tiene reembolso, por cuestiones de recursos del sistema sanitario, no por cuestiones de eficacia, donde ya mostró la doctora Molina que está demostrado su eficacia, tanto, lógicamente, y hace muchos años en fibrosis pulmonar idiopática,
y más recientemente en enfermedad pulmonar fibrosante progresiva y en EPID asociada a esclerosis sistémica. Yo creo que evidentemente entendemos, ¿no?, como neumólogos, porque además trabajamos en el sistema público y somos defensores de esa sanidad maravillosa que tenemos en España, pero sí que creemos que la mejor manera de defender eso es desde el punto de vista científico, siendo intachables, como lo estamos siendo en estas unidades multidisciplinares, donde cada tratamiento que se prescribe de manera correcta, con un diagnóstico certero y con una evaluación correcta, con lo cual estamos ante enfermedades que son raras, enfermedades que se siguen en unidades específicas, con lo cual la prescripción de este tipo de tratamiento en estos pacientes, del tratamiento concretamente antifibrótico y concretamente con nintedanib, que es el que está aprobado, no tiene por qué ser un gasto excesivo a la sanidad, al menos no visto así desde el punto de vista nuestro de neumología, de la manera en cómo estamos trabajando, ¿no? Entonces sí que nos preocupan nuestros pacientes porque ellos siguen teniendo, desgraciadamente, sin ese tratamiento, esa poca esperanza de vida cuando presentan una EPID fibrosante progresiva. Y digamos que a medio plazo, más que a corto, ¿creen que se va a poder, digamos, no erradicar, sino por lo menos paralizar esta progresión? Estoy convencida. Primero porque soy muy positiva yo siempre. Y segundo porque llevo 20 años en esto y he visto en los últimos 10 años el salto brutal a mejor que hemos vivido en el manejo de la fibrosis pulmonar. En la primera década de este siglo asistimos en la mejora del diagnóstico y yo creo que en la segunda década lo que se impone es una mejora en la aproximación terapéutica. Hemos hablado de los fármacos antifibróticos, pero también hemos aprendido a hacer un abordaje integral, multidisciplinar, y eso mejora no solo la perspectiva de vida del paciente, sino también la calidad de vida, que también es muy importante. Entonces, yo creo que en el futuro, con toda la investigación que se está haciendo, tanto en preclínica como en ensayos clínicos, se van a combinar estos fármacos. Estos fármacos ya se están combinando en ensayo clínico. No es que estemos hablando de un futuro a 10 años, es que a día de hoy ya hay diferentes fármacos que al paciente que recibe un antifibrótico o el otro, lo metemos en un ensayo clínico, reciben 2 antifibróticos y se va a evaluar el efecto en comparación a la monoterapia. Entonces, yo creo que en 5 o 6 años el efecto de freno de esta enfermedad va a ser brutal. Entonces, ha pasado en muchas otras enfermedades y, ¿por qué no en la fibrosis pulmonar que no pase? La diferencia yo creo que es la inversión. Cuando hay mucha inversión de dinero, como hubo en el HIV, y de golpe, la ciencia corre mucho y los beneficios se cogen o se obtienen enseguida. Cuando hablamos de enfermedades minoritarias, la inversión que hay es mucho menor y por lo tanto pasa mucho más tiempo hasta que se encuentran tratamientos efectivos. Pero la verdad es que hay muchísima gente volcada en ese tipo de patologías, ya no solo a nivel de tratamiento asistencial, sino también a nivel de investigación, y estoy convencida que en 5 o 6 años se podrá parar. Yo también soy bastante optimista, sobre todo viendo los 20 años que llevamos aquí, lo que había hace 15, 20 años y lo que nos vamos encontrando ahora. El crecimiento del conocimiento ha sido exponencial en la fibrosis y el número de moléculas que están en investigación cada vez es mayor. Además, son moléculas que cada vez se comparan ya con moléculas ya previas que son eficaces, no como antes, que comparábamos con nada, no teníamos nada. Ahora tenemos moléculas eficaces y las que van saliendo tienen que compararse con esas que son eficaces. Y estamos entrando ya en la era de combinar tratamientos. O sea que yo creo que de aquí a 5 o 6 años va a haber un impulso grande en cuanto al tratamiento de este tipo de enfermedades y ojalá las podamos parar. Yo, Iván, soy igual de positiva que mis compañeros, no tengo nada más que decir, que solamente ya que tenemos a día de hoy tratamientos aprobados que han demostrado eficacia, lo correcto éticamente es que nuestros pacientes tengan acceso a ellos. Y nada, y esperar que ya sea solos o ya sea en combinación con otras moléculas podamos cambiar el curso de la enfermedad de nuestros pacientes. Y en cuanto, por ejemplo, ahora que tenemos el retraso del fármaco ya aprobado, ¿temen que este freno de la enfermedad que llegue más tarde a España que en otros países, viendo lo que está pasando actualmente?
No, ya está llegando más tarde que en otros países. Esto es una realidad, por desgracia. Yo me encuentro a mucho paciente que nos envía emails que, bueno, que en su centro les han prescrito el fármaco y se ha sido denegado por este informe provisional negativo. Entonces, nosotros la verdad es que como profesionales tenemos las manos atadas porque una vez ya te lo deniega el hospital y te lo deniega porque el ministerio lo deniega, tampoco podemos hacer mucho. Así que solo esperar que realmente no esté esa demora de este año a final de año, sino que sea lo más rápido posible, porque entre medio lo que se pierde son vidas. O sea, si alguien ahora está progresando y está pensando en poder llevar ese tratamiento, a que no se le pueda prescribir, pues la verdad es que no resulta muy ético. Esto es un problema en general de la sanidad pública y, a ver, yo creo que cada uno tenemos que hacer nuestra parte de trabajo en esto. Nuestra obligación es diagnosticar de la forma más correcta posible y poner el tratamiento según la mejor evidencia disponible en cada momento. El problema con el que nos enfrentamos en estas enfermedades y en otras es que, evidentemente, los recursos son limitados y las prescripciones tienden al infinito. Entonces, aquí yo estoy convencido de que tanto el Ministerio, aquí hay dos partes en negociación, yo creo que tanto el Ministerio como el promotor del fármaco están con ganas de que este fármaco pueda llegar a los pacientes. Y es una cuestión de tiempo de poder llegar a un acuerdo a ver cómo se puede financiar este fármaco. Entonces, ahí lo que nos queda es esperar y confiar en que al final saldrá hacia adelante. Claudia, ¿quieres añadir algo más? Yo la verdad es que tengo mucha confianza en que todo el mundo está trabajando por el mismo fin. Nuestro fin como médicos, nuestro fin principal siempre son los pacientes. Y desde luego cuando se hace investigación en fármacos es para los pacientes y el sistema sanitario está enfocado en dar la mejor atención a los pacientes. Desde luego, el COVID ha hecho también que los recursos se desvíen mucho en este tema, porque fue estamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria que ahora parece que va entrando en algo más de calma, pero sí es verdad que yo confío en que pueda el Ministerio obtener la opinión de los expertos, se deje aconsejar para que vea que podemos, y nosotros nuestro interés también es optimizar esos recursos para darle acceso a todos los pacientes, que si la enfermedad está bien diagnosticada y el tratamiento bien indicado, hablando de enfermedades raras, no va a suponer un problema. Entonces, esa comunicación que tiene que haber entre el Ministerio, entre los médicos que llevan estas unidades y conocen la patología y probablemente entre el promotor, como decía el doctor José Antonio Rodríguez Portal, del fármaco, para hacer todo lo más accesible, llegaremos al fin que es que nuestros pacientes tengan acceso y que puedan mejorar su pronóstico, porque como decía la doctora Molina, estamos hablando de vidas, se están perdiendo vidas, y es verdad que aunque sean enfermedades raras, cada vida cuenta. Esperemos que más pronto que tarde podamos empezar a salvar esas vidas. Hasta el debate ha sido muy interesante. Sí que os iba a pedir a cada uno si me podéis dar unas conclusiones, más o menos de 1 minuto o 2 por persona, sobre qué consideráis o qué destacaríais de todo esto que hemos estado hablando desde aquí, desde la identificación hasta la aprobación de tratamientos. No sé, Claudia, si podrías empezar tú con las conclusiones. Pues yo creo que se ha resumido en este corto espacio muy bien, muchos años de trabajo en donde ya empezaron padres pioneros de las enfermedades intersticiales como el doctor Chauvet, como el doctor Ancochea, y aquí tenéis a sus discípulos más cercanos, la doctora Molina, y bueno, nosotros que estamos también trabajando en lo mismo. Se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de estas enfermedades, en el diagnóstico certero, en el diagnóstico precoz se está avanzando y de luego estos esfuerzos no deben ser en vano porque ya tenemos tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, tratamientos antifibróticos para la fibrosis pulmonar idiopática, que es la enfermedad fibrosante progresiva por excelencia, y tratamiento antifibrótico que modifica también el curso de las epifibrosantes progresivas, aquellas que presentan fibrosis pulmonar progresiva, aunque no sea idiopática, que al final
todos los pacientes que cumplan estas características, que tengan este diagnóstico, se podrán beneficiar, ¿no? Entonces yo creo que vamos por el buen camino y ojalá que encontremos un entendimiento pues, para los pacientes principalmente. Yo lo que quiero transmitir un poco también a la población y a los pacientes es que confíen en que hay unidades de nivel, o sea que en España tenemos la capacidad perfectamente demostrada para diagnosticar y tratar a estos pacientes, que hay que facilitarles el acceso a esas unidades que ya existen y que los tratamientos que tenemos son eficaces, lo han demostrado, tenemos evidencia científica de ello, y que además van a venir fármacos en el futuro que probablemente nos ayuden a controlar estas enfermedades. O sea, yo quiero transmitir una idea de optimismo y de esperanza. Mi mensaje también sería alrededor de la esperanza. Yo creo que en la última década hemos avanzado mucho en el tratamiento antifibrótico, que hemos enlentecido la progresión de la enfermedad a través de este uso de fármacos racionalizado y optimizado, que se está haciendo una medicina de calidad en toda la patología intersticial. Este es el segundo mensaje. La calidad asistencial que se está dando en patología intersticial es muy alta, es igual que en el resto de Europa, y que lo que se tiene que ordenar en cada región donde está esa calidad para que el paciente tenga rápidamente acceso. Y finalmente, un punto que yo quiero recordar, y es que también hay un esfuerzo, una dedicación y una inversión en lo que sería la investigación. Sin investigación no hay avance en el tratamiento de ningún tipo de patología. Y en fibrosis pulmonar hay una investigación básica que empezó hace ya más de 20 años, que en España hay diferentes centros que trabajan en ella, en el paraguas de CIBER, de la red de CIBER de respiratorio, que además trabajan de forma multidisciplinar con otros grupos excelentes en diferentes disciplinas, incluso en genética, y que hay muchísimas empresas, incluso nacionales, españolas, trabajando en preclínica con nuevos fármacos antifibróticos. Probablemente en el futuro todo esto, toda esa unión de la dedicación, la esperanza y la calidad asistencial van a hacer un abordaje de excelencia para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Muchas gracias por participar. Ha sido un placer estar con estos magníficos ponentes y con esta idea de optimismo y de esperanza. Ponemos conclusión a un debate que espero que haya servido para dar un poco las claves y un poco los pasos a seguir para mejorar en el tratamiento de estas enfermedades que, bueno, aunque son minoritarias, siguen afectando a una parte importante de la población, y si logramos identificarlas, pues igual son más de las que pensamos. Así que nada, muchas gracias a los tres por estar aquí con Redacción Médica, y esperemos que en el futuro volvamos a reunirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.